Bueno, queridos amigos, aquí estamos nuevamente en la parte de los especialistas, en su programa médico deportivo Clínica de Campeones. Bueno, y ahora les voy a presentar aquí al doctor Igor Toco. Él es neurocirujano, tiene subespecialidad en la parte de cirugía de base de cráneo y microneurocirugía y además cirugía vascular del cerebro. Imagínense cosas tan complicadas como esta. Él ha estudiado en México en esta parte de las subespecialidades, pero ahora está aquí para enseñarnos la parte de neurocirugía, la parte de columna específicamente. Él es actualmente el jefe del servicio de neurocirugía del Hospital de Clínicas. Bienvenido, Igor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a Clínica de Campeones. En este día para conversar un tema me parece muy importante que es acerca de las enfermedades de la columna, ¿no? Desde la actividad física que realizamos diaria hasta los deportistas que son de alto rendimiento están expuestos a adolecer distintas enfermedades de la columna y es lo que hoy vamos a hablar. Gracias. Muy bien, Igor, por favor, entonces, avanzando en el programa, ¿nos puedes explicar, nos has traído unos modelos muy Sí. interesantes, ¿nos puedes explicar la anatomía de la columna de una forma simple para que nos puedan Claro. entender todos? Muy bien, tenemos que mencionar que la columna vertebral es el conjunto de huesos que conforman toda la espina. Están constituidos desde la región de la cabeza y unen al tronco, unen a la región de la pelvis, ¿no? La columna vertebral tiene la principal función de cubrir al sistema nervioso central, que es la médula espinal. Y si nos fijamos en el esquema, tenemos que alrededor de la columna vertebral salen los nervios, que son el sistema nervioso periférico, y es el que se encarga de llevar la información que se genera en el cerebro a través de la médula espinal hacia los músculos, el movimiento, la ejecución de movimiento que vayamos a tener. La columna vertebral está dividida en una columna cervical, que es la parte del cuello, una columna dorsal, que es la parte del dorso, y la columna lumbar. Dentro de las tres tipos o las tres regiones de la columna, vamos a ver que la columna cervical y la columna lumbar es la que más movimiento ejerce, por lo tanto es la que más expuesta está a lesiones, trastornos de la biomecánica, trastornos comunes como hablamos, hernias de disco, contracturas musculares, espondilolisis, espondilolistesis, muy frecuentes sobre todo en patología deportiva. Excelente. Y vamos a tocar un tema que es muy común, sobre todo en la parte deportiva, pero que no podemos verla aquí, que son las famosas contracturas Sí, musculares. exacto. ¿Por qué se producen y es específicamente en el deporte, por qué pasan estas cosas? Bueno, lo que tenemos que entender dentro de la anatomía básica es que por detrás de la columna, a ambos lados, tenemos los paquetes musculares paravertebrales. Cuando tenemos una sobredemanda de actividad, como por ejemplo en los pacientes, en las personas deportistas, perdón, hay una sobredemanda o no hay un calentamiento o un entrenamiento adecuado de la movilidad o la función muscular como tal, existen los fenómenos de contractura muscular que se expresan clínicamente a través de dolor, imposibilidad de movimiento, el paciente ya no puede flexionarse, no puede extenderse por el mecanismo de contractura, ¿no? Sobre todo relacionado a ese tipo de actividad. Es un poquito parecido a la chiripiorca Exacto, del sí. Chavo del Ocho, que te quedas, ¡ay! Sí. Y no te puedes levantar, ¿no? Sí, de hecho es que el músculo, para que nos entienda, se pone duro, se contrae y al contraerse impide el movimiento uno y cuando uno quiere ejercer el movimiento viene ese mecanismo de dolor que es muy fuerte y que no deja al paciente moverse. Sobre todo, como les había mencionado, región cervical y región lumbar van a ser las más afectadas porque es la región que más movimiento tiene a nivel de la columna en general. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente diagnóstico. Uno de los problemas más frecuentes que escuchamos en la parte médica, cuando vienen a hacernos consultas por dolor de espalda, es, doctor, ¿y no será una hernia de disco? Entonces, algo que le tenemos miedo. ¿Nos puedes explicar qué es la hernia de Muy disco? Y si bien. has visto que has traído Sí. unos modelos muy interesantes. Lo que tenemos que entender es que la columna está constituida por cuerpos vertebrales, que son estos cuadraditos. Entre cada cuadradito hay una esponjita que se llama disco intervertebral. El disco intervertebral tiene la función de otorgar la movilidad, la flexibilidad del movimiento a la columna vertebral, cosa que uno puede inclinarse hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales sin ningún problema. El desgaste del disco hace que éste se salga de su lugar. Al salirse de su lugar es una enfermedad que se denomina hernia de disco. Si yo tengo un poco de apreciación, voy a ver que el nervio está muy próximo al disco. Entonces, si tengo, por ejemplo, aquí en este ejemplo, un disco, no sé si se puede ver,
que se sale de su lugar, fíjense cómo por un sobrepeso, actividad física intensa, no controlar el disco, lo que hace es salir de su lugar, va a comprimir la raíz nerviosa y va a desencadenar todas las molestias que vienen de una hernia de disco, que son el dolor en la región lumbar y la característica principal que nosotros encontramos en nuestros pacientes es el dolor que se va hacia toda la pierna, un dolor de tipo radicular. Radicular se llama ese dolor que quema, que arde, que jala, que es como corriente. Los pacientes dicen, no, una corriente que me viene desde la espalda hasta la punta del pie. Es un dolor de tipo radicular, que es muy característico de la hernia de disco. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar esta lesión? Porque dice, "Bueno, doctor, me está doliendo la espalda", y todo el mundo quiere radiografía, o dice, mejor no hacer una tomografía o una resonancia. Claro. Bueno, ¿nos puede explicar cómo podemos diagnosticarla y al mismo tiempo cómo tenemos que tratar esta lesión? Bueno, ahí hay que entender que el dolor lumbar, el dolor en región de columna, es una de las causas más frecuentes de consulta. Es decir, 80% de la consulta neurotrauma, o un poco menos o más en relación a especialidades, es dolor lumbar. Cuando me llega un paciente a la consulta, lo primero que hago es el examen clínico. Y eso me orienta a que el dolor lumbar puede ser axial, es decir, ese dolor que se queda solo en la región de la columna, que me orienta a que puede ser lesión del cuerpo, lesión del músculo, lesión de la articulación, o ese dolor de componente radicular que baja hacia toda la pierna. Por eso es que el examen clínico es bastante importante. Una vez que yo establezco que mi paciente tiene característica clínica de una hernia de disco, el principal estudio es una resonancia magnética. Estudios de rayos X, estudios de tomografía, sí pueden darnos una orientación, pero el gold standard en el diagnóstico de patología de columna lumbar, específicamente disco, es la resonancia magnética. Y en la resonancia magnética vamos a ver el grado en el cual el disco sale de su lugar, el grado en el cual comprime la raíz nerviosa y la necesidad o no, y nos ayuda a definir la necesidad o no de cirugía o tratamiento médico en nuestros pacientes. Más o menos y brevemente, ¿cómo es el tratamiento médico o conservador y cómo es el tratamiento Bueno, quirúrgico? nosotros seguimos un protocolo de manejo, es decir, que me llega un paciente a la consulta, lo primero que hago es evaluar. El paciente tiene mucho dolor, poco dolor, impide actividad, no impide actividad. Bajo eso iniciamos un tratamiento médico que está basado en analgésicos, que son los calmantes que me van a aliviar el dolor, neuromoduladores que ayudan a que el nervio, por así decirlo, reciba un barniz más sobre el mismo y ayude a regenerar las fibras que por la compresión se están dañando, y un tratamiento, sobre todo fisioterapia rehabilitador, que me ayuda a que el paciente aprenda la higiene de columna, que es totalmente adecuado para este tipo de problemas. Si mi paciente no responde al tratamiento médico, lo que hacemos es un tratamiento de posibilidad quirúrgica. Y ya en alternativas quirúrgicas existen distintos tipos de estrategias. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es microcirugía. Bajo incisión chiquita de unos 2 centímetros, lo que hacemos es abordar a la región de la columna y retirar esta hernia que está saliendo. Y al retirarla, liberamos la raíz nerviosa y de esa forma liberamos el dolor que tenga el paciente. Microcirugía siempre involucra menor tiempo de internación, menos costo para el paciente y mayor capacidad de rehabilitarse o reincorporarse a su actividad cotidiana normal.